Introducción a la civilización de Chavín. Chavín de Huántar, el corazón de una de las civilizaciones más antiguas de los Andes, floreció en la Sierra Norte del Perú alrededor de 900 AC. Aquí comienza nuestro viaje por su historia. Ubicación geográfica de Chavín. La ubicación de Chavín en los Andes centrales permitió que se convirtiera en un importante centro de intercambio entre las costas, las tierras altas y la selva. Orígenes de la cultura Chavín. Los orígenes de Chavín están enraizados en las culturas anteriores, como Cupisnique y Cotos, que sentaron las bases para su desarrollo cultural y religioso. El descubrimiento de Chavín de Huántar. Descubierto por Julio C. Tello en 1919. Chavín de Huántar reveló su importancia como un centro ceremonial y religioso de gran influencia en los Andes. La arquitectura de Chavín. Las estructuras monumentales de Chavín, construidas en piedra, destacan por su complejidad y simbolismo, reflejando la importancia religiosa del lugar. El templo de Chavín de Huántar. Los templos en Chavín de Huántar no solo eran centros ceremoniales, sino también espacios donde se celebraban ritos religiosos que unían a las comunidades. El lanzón monolítico. Esta icónica escultura en forma de lanzón, ubicada en el corazón del templo, representa a una deidad central de Chavín y es un símbolo del poder religioso de la civilización. La galería de las ofrendas. Los complejos sistemas de galerías subterráneas en Chavín albergaban ofrendas ceremoniales, mostrando la profunda conexión de la cultura con lo divino. La cabeza clava. Las cabezas clavas talladas en piedra adornaban las paredes del templo y simbolizaban una conexión entre el mundo humano y el divino. La estela Raimondi. La estela Raimondi es una de las obras maestras del arte Chavín, con sus intrincados grabados que representan deidades y criaturas míticas. El obelisco Tello. Este impresionante monolito esculpido retrata un mundo mitológico de criaturas híbridas, revelando la complejidad del pensamiento religioso de Chavín. La organización social de Chavín. La sociedad Chavín era jerárquica, con una élite religiosa que controlaba el poder a través de la religión y la ideología. El rol de la religión en Chavín. La religión en Chavín no solo unificaba a su sociedad, sino que también extendía su influencia cultural a través de los Andes. La economía de Chavín. Chavín prosperó gracias a una economía diversificada que incluía la agricultura, la caza, la pesca y el comercio a larga distancia. El intercambio cultural en Chavín. El sitio de Chavín fue un nodo de intercambio cultural, conectando a diferentes regiones andinas mediante rutas comerciales. La agricultura Chavín. La agricultura en Chavín se basaba en cultivos como el maíz, la papa y la quinoa, vitales para su sustento. Los animales domésticos en Chavín. Los animales como las llamas y alpacas eran esenciales para la vida en Chavín, proporcionando transporte, lana y carne. La tecnología de Chavín. Los chavineses desarrollaron avanzadas técnicas de ingeniería y construcción, como el uso de canalizaciones para controlar el agua. La influencia Chavín en otras culturas. La influencia de Chavín se extendió a otras culturas andinas, como Paracas y Nazca, que adoptaron elementos de su iconografía y religión. La cerámica Chavín. La cerámica de Chavín destaca por su estilo distintivo con motivos que reflejan sus creencias religiosas y su cosmovisión. El textil en Chavín. Los textiles Chavín, elaborados con técnicas avanzadas, eran fundamentales para su identidad cultural y religiosa. La metalurgia en Chavín. La civilización de Chavín fue pionera en la metalurgia, creando objetos de oro y cobre que tenían tanto fines utilitarios como ceremoniales. La cosmología de Chavín. La cosmología Chavín estaba centrada en una dualidad entre el cielo y la tierra, representada en su arte y arquitectura. El arte escultórico Chavín. La escultura en piedra es uno de los legados más duraderos de Chavín, con representaciones de deidades, animales y seres míticos. El sistema de canales en Chavín. Los chavineses desarrollaron un complejo sistema de canales subterráneos para drenar el agua y controlar su flujo en el sitio ceremonial. Los ritos y ceremonias Chavín. Las ceremonias en Chavín incluían el uso de alucinógenos y rituales destinados a comunicar con las deidades. Los sacerdotes de Chavín. La clase sacerdotal en Chavín era la encargada de interpretar los mensajes divinos y llevar a cabo los rituales sagrados. El simbolismo animal en Chavín. Los animales como el jaguar y el cóndor tenían un simbolismo profundo en la cultura Chavín, representando fuerzas divinas y cósmicas. Los túneles y laberintos de Chavín. Los túneles y laberintos de Chavín no solo servían para propósitos ceremoniales, sino que también reflejaban su visión del cosmos.
La música y los instrumentos en Chavín. La música jugaba un papel importante en las ceremonias Chavín, utilizando instrumentos como flautas y antaras. El uso de alucinógenos en los rituales. Los alucinógenos como el cactus de San Pedro eran utilizados en los rituales para facilitar el contacto con los dioses. Los mitos de Chavín. Los mitos Chavín hablan de la creación del mundo, la conexión entre humanos y dioses y los ciclos naturales. El declive de la civilización Chavín. El declive de Chavín pudo haber sido causado por factores climáticos, sociales y el surgimiento de otras culturas competidoras. La redistribución del poder tras Chavín. Tras el colapso de Chavín, otras culturas andinas, como Moche y Nazca, comenzaron a emerger y ocupar su lugar. El legado de Chavín. A pesar de su caída, el legado de Chavín perduró en las culturas posteriores, que continuaron utilizando su iconografía y símbolos. Los mitos y leyendas de Chavín. Las leyendas de Chavín sobreviven en las tradiciones orales de las comunidades andinas, manteniendo viva su memoria. La astronomía en Chavín. La astronomía jugó un papel crucial en la planificación de ceremonias y la construcción de monumentos en Chavín. La influencia de Chavín en la religión andina. La religión Chavín estableció las bases para las prácticas religiosas que perduraron en los Andes durante siglos. La economía ritual en Chavín. La economía ritual en Chavín incluía el intercambio de bienes como ofrendas a los dioses, integrando la religión en la vida económica. La organización política de Chavín. Aunque Chavín no era un imperio en el sentido tradicional, estaba organizado en torno a centros ceremoniales que dominaban políticamente a las comunidades vecinas. Las creencias funerarias en Chavín. Las prácticas funerarias Chavín reflejaban su creencia en una vida después de la muerte, con ofrendas para acompañar a los difuntos. El arte rupestre de Chavín. El arte rupestre Chavín, encontrado en las montañas circundantes, ofrece una visión del simbolismo religioso y los mitos de la civilización. Los relieves en piedra de Chavín. Los relieves en piedra de Chavín son una muestra de su habilidad artística y su compleja cosmovisión, donde la naturaleza y lo divino se entrelazan. La influencia de Chavín en la cultura popular andina. Incluso hoy, la influencia de Chavín se puede ver en la cultura popular andina, desde la música hasta las festividades religiosas. La ceremonia de iniciación en Chavín. Las ceremonias de iniciación en Chavín eran ritos de pasaje que marcaban la transición de la juventud a la adultez y el ingreso a la élite religiosa. El significado del jaguar en Chavín. El jaguar, símbolo de poder y conexión con lo divino, era una figura central en la religión Chavín, venerado por su fuerza y astucia. Los monumentos menores de Chavín. Además del Templo Viejo y el Templo Nuevo, Chavín cuenta con una serie de monumentos menores que muestran la extensión de su influencia. El paisaje sagrado de Chavín. El paisaje que rodea Chavín no era solo un fondo natural, sino que tenía un significado sagrado, considerado como parte del mundo divino. El conocimiento médico en Chavín. Los chavineses tenían conocimientos avanzados de medicina, utilizando plantas medicinales y practicando curaciones espirituales. El legado duradero de Chavín. A pesar de su desaparición como centro de poder, el legado de Chavín perdura en las tradiciones culturales, religiosas y artísticas de los Andes hasta nuestros días.